Vamos a iniciar nuestra primera entrevista de la tarde. Es un placer conversar con María de Lourdes Maldonado, directora de la Fundación Dignidad y Derecho, socia del Estudio Jurídico López Rivadeneira y árbitro de la Cámara de Comercio de Quito, además de haber trabajado como docente universitaria. Participó en el Pleno de la Asamblea Nacional como experto jurídico. María de Lourdes, bienvenida al programa, bienvenida a Radio Sonorama. Muchas gracias, María Mercedes. Es un gusto estar contigo esta tarde y saludos muy especiales para toda tu audiencia. Gracias. Vamos a hablar de un tema polémico, pero que hay que informarse, hay que debatirlo y hay que reflexionar, como es la eutanasia. La Corte Constitucional permitió la eutanasia en nuestro país hace varios meses, pero se necesitan leyes para regularla y para permitir su práctica sobre todo. Quisiera preguntarte en qué instancia se encuentra en este momento este proceso y si que además se ha practicado de una manera, tal vez, tomando en cuenta esta decisión de la Corte Constitucional, la eutanasia ya en nuestro país. Bueno, la verdad es que estamos en un proceso clave en el Ecuador. Acércate un poco más el micrófono. Estamos en un proceso clave en el Ecuador porque el proyecto de ley que preparó la Defensoría del Pueblo ya está en conocimiento de la Asamblea Nacional. Aún no ha sido admitido por el CAL, pero el proyecto ya está en manos de la Asamblea Nacional. Entonces nosotros desde Dignidad y Derecho estamos pidiendo que se trate de un proceso transparente, bien informado, que se tomen en cuenta todos aquellos factores que nosotros hemos denunciado de los peligros de la eutanasia, ¿no? Que es prácticamente la exposición de los más vulnerables, y tomando en cuenta estos factores se establezcan mecanismos de protección adecuados para lograr proteger de la mejor manera la salud de los ecuatorianos, la vida y la salud de los ecuatorianos. ¿Cuáles serían esos factores a los que te estás refiriendo? Bueno, hay muchas cosas que nos preocupan, ¿no? Entonces, la primera que podríamos nosotros mencionar es justamente el asegurarnos de que no se exponga vidas de personas que realmente no quieren morir, sino que resultan una carga para la sociedad o para sus familias o por las personas que se tienen que hacer cargo. Es decir, que estas personas se sientan presionadas por aliviar la carga a sus familiares. Exactamente. Nosotros, María Mercedes, para que tengas una idea de nuestra investigación, hemos podido comprobar que en aquellos países en los que ya está despenalizada la eutanasia, más del 59% de los casos se practican en personas que no quieren morir, en personas que son forzadas, sea por condiciones económicas, sea por presiones familiares, incluso porque el Estado no quiere hacerse cargo del acompañamiento médico que necesitan y son forzadas a pedir o simplemente a aceptar la eutanasia como única alternativa. No podemos permitir que eso pase aquí. ¿Cuántos países está aprobada la eutanasia? Son 9, nosotros somos el 9º. El 9º. Y tenemos un caso muy cercano, como es en Colombia también. ¿Cómo se ha llevado adelante? ¿Cuál puedes decir la evaluación de lo que se lleva la práctica de la eutanasia en Colombia? En Colombia las cifras son absolutamente alarmantes. Nació con una, sentencia, igual que aquí, que permitía que ya se despenalice la eutanasia, y la elaboración de una ley que a la vez era relativamente restrictiva, que trataba de proteger de la mejor manera todo lo que nosotros hemos denunciado y que ya era una realidad en otros países. Sin embargo, desde que se emitió el primer proyecto, ahora ya han habido 3 sentencias que han modificado y han ampliado de una manera absolutamente alarmante, al punto de que hoy estamos pensando en niños que mueren por eutanasia, enfermos mentales que mueren por la eutanasia, enfermos que no están en fase terminal, es decir, salen con un diagnóstico de cáncer y en vez de buscar alternativas, ya piden la eutanasia simplemente por miedo a lo que se les viene después. Es decir, estamos permitiendo en el mundo entero, cuando sabemos, por ejemplo, que el suicidio representa una de las, si no es la segunda, causa de más grave de muertes de los niños y de los jóvenes. Te dice que aquí en el Ecuador, estaba revisando un estudio, los jóvenes de 20 a 24 años es la primera causa de muertes de nuestros jóvenes de 20 a 24 años. Y sin embargo le estamos abriendo una puerta para que a través de la eutanasia se dé la viabilidad para que se quiten la vida. O sea, es que es realmente algo sumamente preocupante. Estamos como muy de avanzada con este tema. A ser el 9º país en el mundo en aprobar la eutanasia. ¿Puedes contar cuáles han sido los argumentos para que la Corte Constitucional dé viabilidad a esto? Sí, el principal argumento es esta famosa libertad de decisión, ¿no? El que cada uno puede decidir sobre su vida. Y ese concepto es un concepto que realmente está mal interpretado en el Ecuador y en el mundo entero últimamente. Si bien existen ya corrientes, acabo de venir de Europa, escuchando algunas propuestas nuevas que justamente están debatiendo estas posturas,
Y es porque justamente se ha desenfocado lo que es y cuáles son los límites de la libertad de las personas. El Estado, la ley está justamente para garantizar que las personas no nos hagamos daño a nosotros mismos y no hagamos daños a los demás. O sea, yo puedo poner un ejemplo. Yo no sé, tengo un afán por hacer grafitis en algún lugar y me encanta. Entonces yo soy libre y puedo hacer grafitis en cualquier lado. Me vas a responder que no puedo hacer grafitis en cualquier lugar porque tengo que respetar la propiedad privada. Correcto. O sea, esos límites son necesarios y la ley tiene que regularlos. Sin embargo, esta creencia absoluta de que la libertad no tiene límites, de que yo no puedo, si no hago daño a nadie, como dice aquí en el criterio que expone en la demanda, si no hago daño a nadie, si se trata de una decisión sobre mi propia vida, puedo hacer lo que sea. Pero si la persona está totalmente consciente de sus cabales para tomar esa decisión, María de Lourdes. Es que justamente es un poco de desinformación lo que tenemos. Primero, respecto a las alternativas que existen y que la medicina ha desarrollado de una manera realmente alucinante respecto a cómo aliviar el dolor. Hoy tenemos alternativas que alivian hasta más de 95% de pacientes que realmente están en condiciones muy, muy malas. Entonces es un desconocimiento lo que lleva a dolor. Yo quiero hablar también de un síndrome que se conoce en medicina como el síndrome DAM, que es un síndrome que siempre se tiene en enfermedades crónicas y sobre todo en fase terminal, que efectivamente se puede confundir con un deseo de morir. Nosotros como sociedad estamos ahí para acompañar a estas personas, para sustituir ese deseo de morir por un acompañamiento adecuado. Nosotros cuando no podemos sanar, lo que tenemos es que cuidar. Y eso es algo que quiero que la sociedad se quede y toda tu audiencia se quede en su cabeza, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar de los enfermos, no matarles. ¿Cuál sería la propuesta de dignidad y derecho en este caso, entonces? Bueno, frente ahorita, en la situación que nos encontramos con la sentencia de la Corte, ya no estamos para hablar si la eutanasia es o no la respuesta ética. Las regulaciones, claro. Porque ya estamos, frente a la espada y la pared, ¿no? Pero en estas circunstancias lo que sí pedimos es justamente que se den las medidas de protección en la ley para asegurar que siempre sea una decisión del paciente, que no extendamos los campos estos de representación para que cualquier persona, que incluso puede tener un conflicto de interés con el enfermo, sea quien pida por él la eutanasia. Segundo, que cerremos y muy fuerte las puertas para enfermedades mentales, que no hagamos de la eutanasia una herramienta para que las personas se suiciden. También que nos aseguremos que no hayan presiones de ningún tipo, ni económicas ni familiares, en torno al enfermo. Por eso hemos exigido que estos comités que evalúen las solicitudes de eutanasia estén conformados incluso por psicólogos, trabajadores sociales, que puedan evaluar cuál es el contorno que está atrás del enfermo y qué es lo que le está llevando a pedir esa medida. También pedir de manera muy especial que no abramos del campo a más allá de los enfermos que están en fase terminal, porque si no, como te decía, podemos tener un diagnóstico de cáncer y ya tener cientos de personas pidiendo la eutanasia. Y aquí te interrumpo, el caso mediático de Paola Roldán, entonces encajaría porque estaba en fase terminal. Ella solicitó y fue quien hizo la petición a la Corte Constitucional. Ella con esta regulación hubiera podido acceder entonces al 100% a la eutanasia. Sí, es muy difícil meternos en un caso que no conocemos el fondo de lo que estaba atrás de la historia de Paola Roldán. De lo que podemos saber, ella tenía todo el acompañamiento médico y los cuidados familiares y todos los recursos, inclusive para acceder a los mejores cuidados. Y que los recibía, además, que los recibía. Claro, y tal es así que cuando tuvo ya la oportunidad, ya la sentencia salió a su favor y ella pudo haber pedido la eutanasia, no lo hizo. Es decir, no le movía a ella ese deseo de morir. Eso estamos clarísimos. Ella quería dejar tal vez un legado, eso es lo que probablemente, pero sin esa regulación lo hubiera podido hacer, hubiera podido pedir la aplicación de la eutanasia. A ver, es que eso es un poco también volver a la historia de ella que no conocemos a profundidad. No, pero hablo de las leyes, o sea, la aprobación de la Corte Constitucional sin esta normativa. A eso voy. La ley, y hay una confusión en la sociedad y eso es muy importante aclarar. Mucha gente me dice a mí, es que ya está muy mal, hay que desconectarle los aparatos. Y yo le digo, sí, hay circunstancias en que justamente quitarles las ayudas para suplir las funciones vitales de respiración del corazón está permitido. Correcto. No necesitamos de la eutanasia. La ética médica lo permite, la legislación ecuatoriana lo permite, entonces no necesitamos recurrir a la eutanasia. Entonces yo creo que también va por un tema de desinformación de lo que es y lo que no es la eutanasia. Entonces, como digo, si es que yo veo de lejos el caso de Paola, porque no conozco a fondo, yo pienso que ella no necesitaba eutanasia porque podía renunciar sin afectar a ninguna ley a todos los tratamientos que le estaban prolongando
su vida. Sobre todo el aparato respiratorio. Todo eso, exacto. El respiratorio que tenía podía desenchufarse, por decirlo de la manera coloquial, y de esa manera entonces vivir de manera natural hasta cuando tenía que ser. Exactamente. Y eso no era eutanasia. Es fundamental, María Mercedes, que tu audiencia escuche y entienda que la eutanasia es tener o recibir medicación letal. Eso es la eutanasia. Todo lo que implica retirar aquellas ayudas médicas para prolongar la vida, como respiradores o ayudas para poder que funcione el corazón, todas estas cosas no es eutanasia, está permitido. Lo que sí nos pide la ética médica es que todas esas ayudas se hagan con el debido acompañamiento médico. Para eso hay los cuidados paliativos, que son una maravilla. Yo realmente me he estudiado mucho esto en este último tiempo sobre los cuidados paliativos y me quedaba asombrada. Hay, por ejemplo, otra alternativa que se confunde mucho con la eutanasia, que es la sedación paliativa. Y se piensa que es lo mismo. No, la sedación paliativa es ir disminuyendo la conciencia del enfermo a la medida justamente que se le van retirando estas ayudas para permitir que la muerte llegue naturalmente. Lo que pasa es que también hay por medio temas de recursos económicos para poder acceder a muchos de esos paliativos, María Lourdes. Justamente ese es el problema. En un país, y eso lo hemos denunciado desde el día 1, en un país en el que solamente el 3.5% de la población tiene acceso a cuidados paliativos, no podemos hablar de eutanasia, porque lo contrario significa a ese 76% de la población no darles otra alternativa, porque si no tienen medicamentos, no tienen a dónde acudir, no tienen la posibilidad, por ejemplo, de llevar las enfermedades en su casa con las debidas ayudas y apoyo de las familias, entonces, ¿qué otra alternativa le estamos haciendo? Ahí no hay una decisión voluntaria. Ahí estamos coercionando de alguna manera a las personas para que no tengan otra alternativa que pedir la eutanasia frente a su sufrimiento. Algunos datos muy interesantes que acabas de darnos en esta tarde para la reflexión de la audiencia. Pero hay un congreso en el que ustedes van a participar. Coméntanos cuándo es, quiénes van a estar ahí. Sí, justamente con el ánimo de generar un espacio donde podamos discutir de todos estos temas de una manera, primero, amigable, cordial, objetiva, elevar el nivel de debate. Hemos creado este Congreso Regional de Eutanasia, va a ser aquí en Quito el 15 de octubre, en el Quito Go Hotel, también vamos a transmitirlo por algunos medios. Hemos invitado a expertos internacionales, hemos invitado incluso, por ejemplo, al abogado de Paola Roldán, algunas personas a la Defensoría del Pueblo para que también nos explique el proyecto de ley que han hecho. La idea es, como les digo, elevar el debate y ojalá, esa es mi meta, logramos al final del día llegar a tener unas líneas, digamos, rojas de camino que no debemos tomar como sociedad para justamente proteger a los más débiles, que son los enfermos. ¿Quiénes pueden asistir a este congreso? ¿Abogados? ¿Público en general también que está interesado en conocer un poco más? ¿Familiares de enfermos, por ejemplo? Hoy por hoy el congreso está dirigido un poco a los asambleístas, a los jueces de la Corte Constitucional, a las autoridades sí, para que obviamente son los tomadores de decisión, ¿no? Pero sí hay un espacio para quienes estén interesados, que se puedan comunicar con nosotros, y nosotros, siempre que haya la disponibilidad de espacio, les podemos contar una invitación, y si no, como les digo, va a esto ser transmitido vía streaming, entonces excelente, lo van a poder ver. También es importante que sepan que justamente también se va a difundir a nivel internacional, porque como traemos expertos, también ellos van a reproducir todo esto a nivel internacional, sobre todo en la región, para generar, como les digo, propuestas realmente buenas y éticas, legales, coherentes con lo que todos estamos tratando de defender, que es el bien de las personas, ¿no? Excelente, María Lourdes. ¿Dónde el público puede obtener más información y ver la forma también de acceder a un link de este congreso? Sí, bueno, nosotros nos pueden encontrar en www.dignidadiderecho.org. Tenemos una página especial sobre eutanasia donde pueden encontrar una serie de contenidos, que es eutanasia.dignidadiderecho.org. Y también a través de medios de comunicación como el tuyo, iremos transmitiendo toda la información y las invitaciones para este evento. Espero poder contar con tu presencia también ahí. Me parece un tema muy interesante y que de verdad hay que tener la información a primera mano para poder debatir, para poder conversar y pues en algún momento poder tomar decisiones también de acompañar a alguna persona o de la vida misma, ¿no? Así que muchísimas gracias por acompañarnos, María de Lourdes Maldonado, directora de la Fundación Dignidad y Derecho. Hemos conversado sobre la eutanasia y un congreso que se va a dar sobre este tema el próximo 15 de octubre acá en la ciudad de Quito, un congreso internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.